Historia Universal, Lección 3. La burguesía 2. Contenido. El desarrollo de la burguesía, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias españolas de América Latina. Como hablamos en la lección anterior, la burguesía se perfilaba como la clase revolucionaria que destituiría los poderes de los reyes y la Iglesia para establecer un nuevo orden basado en la libertad y la razón. Hablemos de 3 sucesos históricos de suma importancia para consolidar el fortalecimiento de la burguesía. Estos son: la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias españolas de Latinoamérica. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica. En el año de 1763, los habitantes de las colonias de Norteamérica entraron en diversos conflictos con la corona inglesa, derivados de los abusos que la monarquía ejercía sobre los habitantes de las colonias con intereses y aspiraciones liberales. Debido a la guerra que Inglaterra mantenía con Francia y con el fin de solventar los gastos derivados de esta, el comercio y la industria americana se veían sumamente limitados por las imposiciones injustas de la corona inglesa. Es por esto que los habitantes americanos, liderados por George Washington, decidieron levantarse en armas para declarar la independencia de Norteamérica. Así, el 4 de julio de 1776, los colonos de Norteamérica declararon su independencia y redactaron una declaración de derechos conocida como la Constitución de Virginia. No fue hasta el año de 1783 que Inglaterra reconoció la independencia a través del Tratado de París. Cabe mencionar que los intereses de Francia y España tuvieron su influencia en el resultado histórico. Estos países apoyaron al naciente Estado como una manera de debilitar el poderío inglés, que en estos años se perfilaba como la potencia a partir de su control marítimo y su desarrollo industrial. La independencia de los Estados Unidos de América, a través de su Constitución de 1787, sentó las bases para lo que conocemos hoy en día como una república democrática. Asimismo, influyó de manera determinante en la Revolución Francesa y la independencia de las colonias latinoamericanas, fenómenos de gran importancia para el posicionamiento fortalecido de la burguesía. También marcó el destino de toda América, ya que en la línea del pensamiento liberal americano surgieron los supuestos del destino manifiesto, que entre otras cosas estableció las bases para lo que se conoce como la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, que en los años posteriores se tradujo en intentos de una dominación política y económica de Estados Unidos de América sobre el resto del continente. La Revolución Francesa. El Estado soy yo, dijo Luis XIV, perteneciente a la dinastía de los Borbones, que sintetiza de manera lacónica, en pocas palabras, su visión de política monárquica. El rey manda. Las repercusiones de los excesos y las malas decisiones de la clase dominante y la dinastía borbónica tuvieron sus efectos algunas generaciones después, que el heredero Luis XVI no pudo solucionar. Para el año de 1788, las pésimas condiciones económicas que sufría Francia dieron paso a una grave inconformidad por parte del pueblo. La atrofia en la actividad comercial y la hambruna anunciaban lo que en 1789 comenzó como un intento de ajuste económico y arancelario por parte del Estado y terminó en la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre, el 14 de julio del mismo año que hoy conocemos como el inicio de la Revolución Francesa. En un primer término, la Asamblea Constituyente, en el año de 1791, estableció la división de poderes en donde el rey sería el poder ejecutivo y una asamblea elegida por el pueblo constituiría el poder legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa. Austria y Prusia no estaban contentas. Como las potencias absolutistas que eran, decidieron frenar el avance revolucionario y atacaron a Francia. El pueblo francés se convirtió en ejército y no solo defendieron la patria y la revolución, sino aprovecharon el momento y derrocaron de manera terminante a la monarquía. Al sonido de la Marsellesa, el pueblo francés condenó a la guillotina a Luis XVI acusado de traición, acompañado también de su esposa María Antonieta, también conocida como Madame Déficit o la otra perra. Así, la Asamblea Legislativa fue abolida y se instauró la Convención Nacional, que, aunque dividida de manera interna por distintas corrientes, declararon a Francia como una república y en 1793 crearon la Constitución Republicana. El famoso revolucionario Robespierre dirigió esta etapa de la revolución con importantes cambios, como una reforma agraria que permitió una mejora en la economía de la naciente república, pero también con una mano sumamente autoritaria.
Es por esto que a esta etapa se le conoce como el Gran Terror, debido al frecuente uso de la guillotina y otros medios de violencia como medio de represión. La división interna entre jacobinos, facción en el poder y a la cual Robespierre pertenecía, y girondinos, culminó con un golpe de los girondinos contra los jacobinos, que irónicamente, en 1794, llevó a Robespierre a la guillotina. En 1795, el poder jacobino fue abolido por la burguesía dominante y estableció la nueva Constitución de 1795, que después de algunos conflictos internos y externos, consolidó el poder y dejó el terreno listo para que el joven estratega de esbeltez limitada, Napoleón Bonaparte, se hiciera cargo en 1804 de transformar la República Democrática en el famoso Imperio Napoleónico. Napoleón ganó fama a partir de su desempeño como militar al defender a la República ante los embates de potencias como Prusia, Austria e Inglaterra, que constantemente tramaban con el objetivo de frenar el avance de la revolución. Instauró importantes códigos, como el civil y comercial, que resultaron en un encauzado crecimiento y orden económico y monetario. Asimismo, el Estado se encargó de la cultura y la educación, donde el nacionalismo jugó un papel central en la cultura. Además del trabajo al interior de Francia, Napoleón se encargó de la expansión de esta, a tal punto que llegó a abarcar Bélgica, Holanda, Italia, Prusia y España, donde instauró a su hermano José Bonaparte como emperador, hecho que posteriormente tendría repercusiones importantísimas en el desenvolvimiento de las colonias de España en América. El crecimiento napoleónico continuó hasta que los rusos frenaron su avance en 1812. En 1814, Napoleón es derrotado en Francia. Sin embargo, regresa al poder para continuar su trabajo como emperador en el conocido Imperio de los 100 días. Nuevamente, en 1815 es derrotado en la batalla de Waterloo, donde fue arrestado y recluido en la isla de Santa Elena, donde pasó el resto de sus días. El resultado del fin del Imperio Napoleónico fue la reinstauración de la familia real con Luis XVIII en el trono. A pesar de que se reinstauró la monarquía, el proceso revolucionario de más de 25 años en Francia sentó las bases, junto con la Revolución Americana, de la República Libre y Democrática. Independencia de las colonias españolas en Latinoamérica. En otra lección hablaremos acerca del proceso de independencia de México. Por ahora, nos conformaremos con presentar, en rasgos generales, el proceso de independencia de distintas colonias latinoamericanas como otro de los grandes sucesos que contribuyeron al fortalecimiento de la burguesía, lo cual se traduce en la república y el liberalismo. Latinoamérica, al igual que los países europeos, comenzó a recibir las principales ideas de los enciclopedistas y liberales de los cuales hablamos en la lección anterior. Esto, sumado a las condiciones impuestas por la corona española, la desigualdad, la sociedad de castas y la esclavitud, llevaron a un descontento generalizado que buscaba alternativas para ejercer su libertad. En estas circunstancias, la imposición de José Bonaparte por parte de Napoleón como emperador de España establecieron el terreno perfecto para que los criollos, la clase dominante latinoamericana, pudiera liberarse de la presión que la corona española les imponía. De esta forma, en los primeros años del siglo XIX se dieron importantísimos esfuerzos independentistas en América, siendo Haití el primero en 1804. Argentina aprovechó la situación y declaró su independencia en 1810, consumándola en 1816. Chile y Paraguay siguieron el ejemplo argentino. Otros países tuvieron procesos más difíciles, en donde Simón Bolívar, el gran libertador, dio paso a la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador y otros. Perú atravesó un proceso parecido, solo que algunos años después, consumando en 1814 su independencia. Probablemente el país que tuvo la transición más suave fue Brasil. En 1822 proclamó su independencia gracias a la autonomía económica de la que gozaba y los conflictos internos que sufría Portugal. Repasemos los contenidos de la lección 3. Hablamos de 3 principales fenómenos históricos que impulsaron el fortalecimiento de la burguesía. El primero, la independencia de las 13 colonias del norte de América, ante las presiones y el control inglés. El segundo, la Revolución Francesa en contra del debilitado Estado monárquico. Y por último, la emancipación de Latinoamérica ante la debilitada España. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.